otro punto que yo considero debería ser retirado del anteproyecto. El otro punto, presidente, está en la creación del fondo, de este Fondo Nacional para el Desarrollo y Fomento de la Producción Audiovisual y Sonora, que establece como parte de su financiamiento, un 5% de los ingresos brutos trimestrales de los operadores de servicios de radio y televisión. Buena parte de los medios de comunicación funcionan al límite, ¿verdad? Hay muchos que funcionan al límite, que de repente no tienen excesos en sus ganancias, otros que funcionan con el límite. Entonces habría que ver, considerar el grado de inversión del medio y tal vez el tiempo de vigencia perdón, del medio en el aire. Y para final, dígame, es el artículo 38B. Sí, el 38B. Y finalmente, en 30 segundos, presidente, discúlpeme, la creación de la Comisión Reguladora de Programación. Yo particularmente estoy de acuerdo con este tema y creo que podría ser objeto de definición qué materias podrían ser incluidas en la regulación de esta comisión, si son imágenes, si son expresiones, si son noticias. Hay programas incluso juveniles que se pasan en algunos casos, hay excesos. Entonces habría que definir, creo que junto a alguna comisión y tal vez con ATEL, qué materias podría regular esta comisión, pero sí creo particularmente que esa sea importante. Básicamente esas tres consideraciones y gracias por el tiempo. Emi Padilla. Buenos días. Son las observaciones de la Organización de Periodistas Independientes No Asalariados de Honduras, OPINA, en relación a esta temática de la ley marco del sector de telecomunicaciones. En el artículo 2, artículo 14, inciso 2 y el artículo 27 se debe establecer dentro del reglamento de esta ley que todas las empresas de fin comercial o organizaciones, fundaciones que lleguen a obtener una frecuencia deben presentar con carácter de obligatoriedad ante la Secretaría de Finanzas o CONATEL, ante el Instituto de Información, de Acceso a la Información Pública, el Tribunal Superior de Cuentas, una liquidación física financiera anual que cuantifique y especifique su retribución a los sectores más vulnerables de la sociedad, de tal forma que prevalezca el principio de la solidaridad y el interés social. En el artículo 11 se debe especificar los parámetros técnicos y legales cuando se detecten irregularidades y perturbaciones en el espectro radioeléctrico y que derive en la cancelación de frecuencias. Ese es en el artículo 11, señor presidente. En el artículo 14, numeral 5 y artículo 30 se debe detallar cuáles serán las tasas, cánones y demás sumas que deberán pagar los operadores de los sistemas de telecomunicaciones por el otorgamiento, concesión, permiso, registro o licencias para el uso de frecuencias en el espectro radioeléctrico. En el artículo 14, numeral 10, se debe establecer claramente a través de qué mecanismos se promoverá la inversión privada en el sector de telecomunicaciones, porque vemos que hay un vacío, no se especifica cómo. En el artículo 14, numeral del mismo número 14, se recomienda establecer una comisión de auditoría social integrada por miembros representativos de todos los sectores, que asegure el uso y manejo adecuado de los recursos financieros provenientes del Fondo Nacional para el Desarrollo y Fomento de la Producción Audiovisual y Sonora. En el artículo 2, artículo 24b, se considere ampliar a 9 miembros la Comisión Reguladora de Programación, integrando un miembro de nuestra organización de periodistas independientes no asalariados, porque la idea es tener una representación más amplia. Hemos visto que aquí hay 4 representantes del gobierno, con la ventaja que el presidente del CONATEL tiene del derecho al doble voto y podría haber alguna irregularidad en caso de que se llegue a un empate. En el artículo 46, inciso B, hay confusión, porque se dice que se procederá a una adjudicación directa o mediante otro procedimiento distinto a la licitación a aquellas frecuencias del espectro radioeléctrico que sean revocadas, por lo que se debe ser claro, haciendo uso de la ley de contratación del Estado. En el artículo, ya hicimos las observaciones en los diferentes artículos de esta ley marco de telecomunicaciones, y finalmente nosotros hacemos una reflexión como periodistas, que el gobierno debe buscar un pacto con los dueños de los medios de comunicación, periodistas y comunicadores sociales,
con el fin de no protagonizar la nota roja. Para ese efecto se debe prohibir la publicación de fotografías de crímenes en portadas de los periódicos escritos y digitales, así como videos transmitidos por canales de televisión sobre escenas dantescas de los crímenes que presentan el rostro de las víctimas y victimarios fallecidos. Nosotros también hacemos hincapié, sabemos que van a acompañarse otras reformas en el planteamiento de esta ley marco, porque se requiere reformas en el equilibrio financiero cuando hablamos de equidad, porque la equidad va acompañada en la publicidad. Entonces creemos que se debe reformar la ley de equilibrio financiero y se debe acompañar con la ley de exoneraciones, que sabemos que ya se está trabajando en este tema, y hacer una nueva ley de emisión del pensamiento. Muchísimas gracias. Don Carlos Ortiz, de la PH. Buenos días, presidente. Buenos días, señores ministros, señoras ministras, colegas periodistas, invitados especiales también que están acá en esta mañana. Como Asociación de Prensa Hondureña hemos realizado un estudio sobre el proyecto de reforma a la ley de CONATEL. En el artículo 7, en el literal C, establecemos los servicios comunitarios. La APH estamos totalmente de acuerdo, lo reiteramos, que se otorguen frecuencia a grupos étnicos y otros sectores del país. El Estado debe garantizar la equidad en el acceso al espectro radioeléctrico como un medio para la libertad de expresión y acceso a la información. En el artículo 11, en el párrafo segundo, en función del interés público, que se refiere a CONATEL, está facultado para asignar, reservar y garantizar sobre la base de una justa distribución y en su caso afectar porciones específicas del espacio radioeléctrico. Estamos de acuerdo en una justa distribución de las frecuencias de radio y televisión. Artículo 14, 1, 2, 15. Cuando en estas propuestas se lee llevar un archivo audiovisual y sonoro de carácter público de los mensajes difundidos a través de los servicios de radio y televisión, consideramos que al establecer un archivo audiovisual y sonoro de mensajes difundidos a través de la radio y la televisión y que el Estado controle estos mensajes, violenta la libertad de expresión y de prensa en el país. El artículo 46, en caso de que CONATEL revoque una concesión, aplicarán las reglas siguientes a B, C. Al final dice, la expropiación forzosa. Consideramos que la presente redacción de este literal atenta contra la libre empresa. Por lo tanto, consideramos que debe darse una nueva redacción. En el artículo 24A, créase la Comisión Reguladora de Programación, a la que tendrá las facultades y atribuciones siguientes. A. Aplicar las normas y procedimientos de mensajes difundidos por los servicios de radio y televisión de libre difusión derivados de esta ley o del reglamento. Debe eliminarse este literal A en el presente proyecto de reforma a la ley de CONATEL por ser violatorio de la libertad de expresión y de prensa. Artículo 38, 38A. Se garantiza el respeto al derecho a la libertad de expresión y a la libre emisión del pensamiento sin censura. Felicitamos al presidente Lowe por incluir este artículo que también viene a reafirmar el articulado de la Constitución de la República. Finalmente, como Asociación de Prensa Hondureña proponemos que se elimine el contenido del artículo 24A y se agregue en el inciso A: los medios de comunicación social del país están obligados a una autorregulación para establecer las responsabilidades que acarrean el ejercicio a la libertad de expresión y libre emisión del pensamiento, sin censura. Asimismo, respetar la dignidad humana, protección del honor, la vida privada, intimidad, la propia imagen, evitar mensajes que fomenten la violencia en el país, que se inculquen los valores morales y éticos y se establezcan acciones estratégicas junto al Estado para lograr a través de los medios de comunicación una cultura de paz. Muchísimas gracias. Marina Núñez. Buenos días a todos, buenos días, señor presidente. El Sindicato Independiente de Profesionales del Periodismo de Honduras, ante la propuesta de reforma de la Ley de Telecomunicaciones, sugerimos lo siguiente:
que se cumpla la recomendación hecha por el relator de la Organización de las Naciones Unidas para la promoción y la protección del derecho a la libertad de expresión y opinión, en cuanto a la regulación en la distribución de frecuencias con el propósito que todos los sectores de la población tengamos acceso. En el artículo número 38 del anteproyecto de ley garantiza el derecho a la libertad de expresión sin censura. Sin embargo, en el artículo 24A, 24B, se crea una comisión reguladora de programación que se transmite a través de radio y televisión y no queda claro qué tipo de programación será regulada. Estamos de acuerdo con la creación de la comisión, pero solicitamos que en el reglamento de la ley se especifique claramente qué tipo de programación será regulada. Consideramos en la Comisión Reguladora de la Programación se integre uno o una afiliado a nuestra organización. Que se explique el inciso F del artículo 41, que se tipifica en el anteproyecto como una infracción muy grave. Por tanto, consideramos que no está claro y podría ser lesivo a nuestra libertad de expresión. El Sindicato Independiente de Profesionales del Periodismo de Honduras, CIPROD, estamos de acuerdo que se regule el amarillismo, vocabulario soez, imágenes y programas de contenido e ideas inapropiadas en los diferentes medios de comunicación que solo conllevan a incrementar los índices de violencia y generan la pérdida de valores morales en nuestra sociedad. Nuestro aporte lo hacemos el día de hoy pensando en que todos los hondureños tengamos oportunidades y podamos expresar nuestras ideas con una verdadera libertad. Sin embargo, señor presidente, abogamos porque impere la libre emisión del pensamiento, la cual, si bien es cierto, no compete específicamente a los periodistas ni comunicadores sociales, pero somos los generadores de opinión pública sin perjuicio de herir susceptibilidades con el único fin de hablarle al pueblo con la verdad, a conveniencia o no de los intereses de los gobiernos. Gracias. Esta es la propuesta del Sindicato Independiente de Profesionales del Periodismo, señor presidente, y que estamos de acuerdo y reiteramos que estamos de acuerdo a que haya la oportunidad de que todos los miembros y sectores del país tengamos acceso a una frecuencia, porque, digamos, la Escuela de Periodismo, señor presidente, está cada día, cada año, se están graduando cantidades de estudiantes y lamentablemente en los medios consideramos que monopolio no existe porque hay un montón de medios de comunicación, pero sí no hay facilidades para estas personas que no tenemos fondos. La Escuela de Periodismo tal vez no cuenta con los millones para optar a una frecuencia, entonces estamos de acuerdo que se haya una democratización, pero sí que se respete la libertad de expresión, que quede establecida en el reglamento. Gracias.